Bueno, regresamos aquí a Jugando Pautadura. Vamos a cambiarle de tema. Vamos a entrar en el tema de la Fiscalía Federal y lo que está pasando y las investigaciones sobre el caso de Kevin Fred. Porque no puedo dejar de comentar algo que me decía la gente. La gente me decía, ya sabemos por qué es que estamos en quiebra. O sea, porque es que construimos a lo loco y mira cómo se han votado ahí. Nada más en Naranjito hay 50 millones. ¿Quieren más? Sí. Hoy el gobernador anunció que la extensión de la EPR10 entre Arecibo y Ponce va a costar 540 millones y tiene 20 puentes. No pudimos con uno. Oye, la verdad que tú... El gobernador que lo vimos muy relax con el tumbe, porque para mí ahí se dieron un tumbe. Cobraron por un puente de show y lo que hicieron fue una chapucería. Que es bello, by the way. Si estuviera bien hecho, pues es bello, es una cosa hermosa. Pero... Bueno, mañana vamos a seguir con este tema, pero aquí está la ex fiscal federal María Domínguez. Licenciada, bienvenida. Saludos, buenas noches, es un placer y felicidades. Sí, el ex fiscal federal Osvaldo Carlos. Un placer estar con ustedes. Qué bueno. Y la ex jueza Laura Celis Roque. Saludos, jueza. Saludos, buenas noches y feliz año. Bueno, hay varias cosas pasando. Hoy se sentenció al alcalde de Trujillo Alto, voy a hablar de eso. También hay un reclamo de los abogados de Ángel Pérez, pero también hay unas declaraciones de la fiscal Betsaida Quiñones sobre el caso de Kevin Fred. Y hay varias cosas que ella señala con mucha insistencia, ¿no? Una de las cosas que ella dice es que no ha pasado nada en el FEI. De hecho, hace declaraciones de que las personas que nombraron a cargo de la investigación son personas que no son conocedoras del tema. Son personas muy jóvenes que no tienen la experiencia para un caso tan complicado que lleva 4 años. Pero ella dice que entrevistó a Vicente Saavedra, que era como una especie de productor o manejador de Ozuna. Y que cuando le preguntaba, mientras lo entrevistaba sobre el caso, él le mencionó en 3 ocasiones el nombre de Ricardo Rosselló. O sea, que él era amigo y tenía acceso al gobernador Rosselló. Y que cuando terminó esa entrevista, la última, esa entrevista que le hizo, a los pocas horas, a los pocos días, recibió una llamada de Olga Castellón, que era la jefa de la Secretaría de Justicia en ese momento, diciéndole, se acabó la investigación, se detuvo en esos momentos. ¿Cómo reaccionan ustedes como fiscales? ¿Cómo ven eso? Esa historia. Arranca, Osvaldo, que tú... Están en silencio, preocupante. Pues mira, es una historia bien interesante porque ella relata una serie de eventos que yo creo que son de mucha importancia. Por ejemplo, tú sabes que los abogados de Fred dijeron que la entrevista estuvo relacionada con la supuesta extorsión que Kevin Fred le estaba haciendo a Ozuna. Y la fiscal aclara que cuando se da esta entrevista, ya ella se había reunido con el FBI y se había determinado de que no había ningún tipo de extorsión envuelta. Sí. Esa reunión, que él daba el dinero voluntariamente a que lo daba voluntariamente. Que obviamente estamos ante una situación donde se presenta un reporte falso a una entidad federal, que es el FBI, que asigna gente y pierde tiempo realizando esta investigación. No sé si eso va a tener consecuencias, porque es como someter una querella falsa, sin fundamento. Pero se caen los argumentos del FBI de investigar cuando se acepta en esa supuesta investigación que pues no hubo extorsión. Porque él se lo daba voluntario. Es que la querella se pone en Miami y el FBI de Miami es el que investiga, y cuando investigan este asunto de que se estaba extorsionando a Ozuna, pues se llega a la determinación de que no es correcto. Domínguez, ¿cómo lo ve usted? Bueno, mira, para mí lo más importante es que se llegue a las últimas consecuencias y saber qué fue lo que pasó aquí. Los delitos tienen que ser investigados, más bien cuando hay una muerte, cuando alguien fallece o es asesinado, eso es el delito más serio. Claro. Y se tiene que saber, y yo siempre he dicho que he sido cautelosa y tenemos que expresarnos con mesura hasta que esta investigación llegue a su fin y se sepa qué fue lo que sucedió. Ahora, sin embargo, pregunto, el planteamiento de que el FBI concluyó que no hubo una extorsión y que, ¿verdad? ¿Eso es bueno para Ozuna? No. Todo lo contrario, porque el que somete ese pudiera pensar uno que fuera el móvil. Sí, pero la querella quien la pone es Ozuna. O sea, quien trae este asunto a la atención de las agencias federales de que lo estaban extorsionando. De que lo estaban extorsionando. Las autoridades federales supuestamente es Ozuna. Sí, que se estaba poniendo obviamente como víctima de Kevin Fred.
¿Y cuánto tiempo más le queda a esta investigación en términos normativos, verdad? Para evitar seguir en la especulación, porque hemos estado analizando elementos. ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, como yo he explicado en otras ocasiones, pues este término siempre se puede extender. Claro. Así que pues... Y la justicia se extiende y se extiende. Pero yo sí estoy más de acuerdo con la licenciada Domínguez en el sentido de que lo que queremos es que se acabe la investigación del FEI, porque a la larga lo que la gente quiere, el pueblo quiere, todos queremos es que se le haga justicia a Kevin Frey. Ese tiempo era 90 días, 90 días sí, a partir de que se refirió. De que se refiere, pero se puede extender también dependiendo de lo que está corriendo. Sí, ese término está corriendo, pero déjame aclararte. Pero no, lo que siempre digo también es que no podemos estar especulando de que se puede, porque al final del día debemos esperar eso y lo que queremos es que esa credibilidad del Departamento de Justicia, que la gente pues se ha minado, está lacerada. La fiscal sigue sacando información, esa que saca ahora es nueva. O sea, la fiscal que trae ese detalle ahora de que el manejador de Osuna le hablaba de Ricardo Rosselló, o sea, eso es nuevo. Bueno, le habló de Ricardo Rosselló, pero también le habló de otras personas que no mencionó, que eran personas influyentes dentro del partido y que también este señor Saavedra las menciona. Sí. Ella no quiso hacer público quiénes son esas personas. Pero te tengo que decir que a mí me choca, yo no postulo en la estatal, pero de mi tradición investigando casos de envergadura en el Tribunal Federal, me choca que se estén haciendo público expresiones sobre y entrevistas confidenciales de parte de una investigación. Sí. Y eso es bien serio. Pero ¿hasta dónde un fiscal puede aguantar la información que tiene cuando ve que no se pasa nada con un caso que hay un asesinato ahí? Bueno, si hay que denunciar algún, ¿verdad?, una falta en el cumplimiento de deber, pues hay que hacerlo. Pero yo lo que hablo es de comentarios a la medida que se va desarrollando una investigación, de hacer comentarios sobre las entrevistas que se hacen. ¿Les tomó por sorpresa la sentencia al alcalde Trujillo Alto? 2 años. ¿Esperaban ustedes que fuera más o era más o menos...? El acuerdo creo que decía, estipulaba 2.9. 33 meses. 2 años, 9 meses. Exacto. Sí. Pero la juez, obviamente, porque no hay un mínimo mandatorio, tiene la discreción para imponer la sentencia que considere justa. Aquí entiendo que hubo temas de salud, hubo temas de la reincidencia de esos pagos, que fue menor según la abogada. Yo estaba viendo hoy, no sé si ustedes lo quieren comentar, había mucha gente en las redes comentando la sentencia, por ejemplo, decía, ¿cómo es que se adjudica esta sentencia? Y usaban el caso de Sally López. ¿Cómo es que a Sally López por una cartera y qué sé yo qué más, 8 años, y a este señor que acepta públicamente dinero y a cambio de eso le dan contratos a una persona y le dan 2? Pero acuérdate que el caso de Sally quedó revocado. Sí, no estoy claro, pero la sentencia inicial. Sí, pero esto es un caso que fue a juicio. Este alcalde aceptó responsabilidad bien temprano. También. Él hizo la alegación de culpabilidad en verano pasado. Bueno, ahí está la diferencia. Bajo la guía de sentencia, cuando tú te declaras culpable y aceptas responsabilidad, te dan un crédito de 3 niveles. Y pues la corte le puede dar mayor peso si quiere. Osvaldo, ya cayeron todos los que iban a caer relacionados con Santa María y todo este esquema. Me contesta cuando regresemos. Voy a hacer una corta pausa y me regresan rápido. Adelántame, Yailin, los otros temas, que vengo rápido con esa contestación del grupo de trabajo que tenemos aquí hoy. Pues nada, amigos, también tenemos nueva encuesta, claro, y queremos saber su opinión. Es por eso que preguntamos cómo evalúa la sentencia de 2 años de cárcel que recibió el exalcalde de Trujillo Alto por corrupción. ¿Baja, justa o muy alta? Escanea el QR Code que aparece en pantalla ahora mismo o busque nuestra encuesta, claro, en las redes sociales. Búscanos ya como Jugando Pelota Dura, pero aún queda más información por discutir, y es que es precisamente la defensa del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, solicita que se desestimen los cargos por corrupción en contra del funcionario. ¿Cuáles son los argumentos? Lo discutimos con su abogado, el licenciado Osvaldo Carlo. Pausamos, pero regresamos enseguida con más de Jugando Pelota Dura. Bueno, regresamos a Jugando Pelota Dura. Alex Delgado deja una pregunta interesantísima ahí sobre si se acabó toda la historia de... Sí, porque con esta sentencia del exalcalde de Trujillo Alto, uno piensa si ya cayeron todos los que iban a caer relacionados con Santa María o quedan
políticos. Alex, yo tengo que hacer un paréntesis aquí, porque es que a nosotros no nos da el tiempo para tener todos los temas. Y hay un tema que nosotros lo cogimos con mucha insistencia, que fue ayer el tema de la Procuradora de las Mujeres. Denise Pérez ha preparado una historia de seguimiento a ese caso y regresamos a tu contestación, pero tengo que introducirlo aquí porque no me queda más tiempo y no queremos dejar de analizar las cosas como están ocurriendo en el tema de la Procuraduría. Vamos a ver la historia de Denise. Los nombramientos a las procuradurías siempre han estado rodeados de controversia. Más allá de las designaciones que no prosperaron, la Procuraduría de la Mujer fue foco de atención en el 2015, cuando el entonces gobernador Alejandro García Padilla planteó consolidar todas las procuradurías: salud, veteranos, mujer e impedidos, alegando que habían perdido su utilidad. García Padilla promovió entonces la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado Libre Asociado, pero no tuvo éxito. El entonces procurador de los impedidos, Iván Díaz, lo llevó al tribunal y el Supremo de Puerto Rico validó el derecho constitucional que tenía para ocupar el cargo. Y ahí finalizó la agenda de terminar con todas y se salvó Wanda Vázquez Garcet, quien había sido confirmada por el Senado de Rivera Schatz. Antes de ella, el presidente senatorial había sido bien vocal contra el nombramiento de Joan Vélez y después de ella dejó en manos de la delegación la suerte de Iliana Aymat, que no contaba con los votos de las mujeres de la delegación del PNP y no pudo ser. A Lercy Boria se le hizo más fácil y el camino fue bastante más expedito. El Senado de Rivera Schatz no tuvo que atender las designaciones de Iván Feliciano porque ella misma se retiró, y tampoco las de Carmen Lebrón y Madeline Bermúdez, que aunque interesadas, nunca fueron siquiera consideradas por el Ejecutivo. Ahora es el Senado Popular de José Luis Dalmau quien tendrá que atender la designación de Vilmary Rivera Sierra, que proviene de las organizaciones feministas, pero que a todas luces no goza de simpatías dentro del PNP. La Procuraduría de la Mujer tiene un preciado término de 10 años. Su confirmación nunca será un bombito al pitcher. Bueno, y eso pica y se extiende. Así que vamos a hablar de eso mañana, vamos a seguir con esas historias que tenemos mucho más. Pero vamos a la contestación de lo de Alex. Vamos a volver al tema que tenemos aquí a nuestros fiscales y a las juezas. Alex, repita rapidito la pregunta. ¿Quedan más políticos por caer relacionados a todo el esquema de Oscar Santamaría? Mira, el esquema como tal de Oscar Santamaría, aquí está la abogada de él, que estaría en mejor posición que yo de decir, pero te puedo decir... Pero ella no va a querer, tú puedes. Pero mira, él es un cooperador. La cooperación tiene varias dimensiones. Ustedes han visto públicamente una dimensión, que es la dimensión de que él pues es testigo en unos casos y estuvo envuelto pues asistiendo al FBI en unas cosas. Pero también estas personas suministran mucha inteligencia a las agencias federales, o sea, al FBI y demás, información que ellos pueden estar desarrollando y que pues podría llevar a otros casos, pero no hay manera de determinar eso en este momento porque Oscar Santamaría es una persona que estuvo muchos años haciendo esto ¿verdad? Que le costó una acusación federal, se movió en muchos círculos, que no era nada más que con los alcaldes, también con legisladores. O sea, que tú tienes la impresión de que queda gente. Yo tengo la impresión de que él tiene que haber dado información que las agencias federales, exacto, de otros asuntos que tienen que estar considerándose. Bueno, yo obviamente sobre ese tema no voy a hacer comentario, pero debo decir que cuando hablamos de casos que estén siendo investigados en el ámbito de la corrupción, tenemos que hablar más allá de la información que pueda dar un cooperador. Porque yo te puedo decir, según mi experiencia cuando fui fiscal federal por 25 años, que se maneja mucha información, mucha inteligencia, muchas investigaciones de muchos políticos, no hablando más allá de alcaldes, que nunca son acusados porque finalmente no madura la investigación. Claro. Pero sí se recibe inteligencia que se trata de desarrollar responsablemente. O sea que sin saberlo podría apostar de que los federales tienen en la actualidad investigaciones adicionales que todavía no han madurado. Ahora, yo antes de que se nos acabe el tiempo, Osvaldo, hay una petición, hay un planteamiento nuevo de parte de ustedes como defensa del caso de Ángel Pérez. Explícanos aquí para poder analizarlo con detenimiento. Bien sencillo, y como, igual que María, yo tengo 1000 limitaciones, te puedo decir lo que está en el escrito, resumírtelo. Esta es una moción donde se está planteando que la evidencia que nos suministró el gobierno federal apunta a que la transacción esta que ustedes vieron, que envuelve esta famosa foto. Esa famosa foto, pues una transacción que está relacionada con contribuciones políticas. Así que está descrita ¿Y se reportaron? Eso no hace diferencia.
porque el Tribunal Federal no tiene que ver nada con si se reporta o no se reporta. Pero si no se reportaron, ¿por qué no se reportaron? Bueno, ¿Con qué propósito? Para aclararte, el caso que nosotros citamos, que es un caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es un caso donde la contribución no se reportó. Sin embargo, el principio aplica igual. Lo dice el Supremo de Estados Unidos. Bueno, a nivel de tribunales y obviamente a nivel estatal quizás yo lo podría explicar un poquito mejor según lo ha explicado el licenciado Carlos. Pues obviamente tenemos que tener por un lado que quien tiene que probar el caso, la parte que promueve esa prueba es Fiscalía, el Ministerio Público. Y obviamente pues la defensa tiene que probar, valga la redundancia, que no se están probando los elementos del delito. Que ciertamente eso es lo que pues en su momento y lo que está haciendo el licenciado Carlos. Así que si esos elementos del delito no hay prueba suficiente, al final del día le va a competir. O sea que el sobre que recibe Ángel Pérez en ese momento no era a cambio de un quid pro quo, era un donativo político, es lo que plantea Osvaldo. Es una pregunta antes que la contestación. ¿Quién estaba con la cámara grabando cuando se le entrega ese dinero? ¿Oscar Santamaría? Bueno, son cámaras que o las ponen los federales o las lleva sobre su cuerpo un testigo que los federales se la... Podría haber sido el testigo Oscar Santamaría, que es quien le entrega el sobre, que es el que le entrega el cobre que usted está diciendo que... Pero quiero aclarar, el hecho de que sea una contribución política no quiere decir que los federales no tengan no puedan probar un caso criminal. Lo que pasa es que el estándar, cuando es una contribución política, según este caso del Supremo que nosotros citamos, es otra vara, es distinta. Porque hay un derecho, bajo la primera enmienda, a hacer contribuciones políticas. Y, o sea, que es una realidad del sistema político donde nosotros vivimos. Y cuando una contribución se describe como política, tú tienes que probar específicamente cuál fue el quid pro quo. Y hay que probar todos los elementos. No puede ser una alegación general. ¿No se Santamaría que la tenía puesta a la cámara? Eso no se sabe. No sé. No se sabe. No. Pudo haber estado en el carro. Y quizás se puede probar un elemento del delito, de que recibió un dinero. Pero si no se puede probar el quid pro quo de que ese dinero fue identificado para X cosas, a cambio de ese proyecto, se cae. Cierro con usted. Debo decir, con todo el respeto a mi colega y amigo Osvaldo Carlos, que este tipo de moción es sumamente difícil de prevalecer en esta etapa. ¿Por qué? No se pueden hacer argumentos de hechos porque no se ha celebrado un juicio. Tienen que ser estrictamente puntos de derecho. Y como ha dicho Osvaldo, el hecho que haya alegadamente sido un donativo político no evita que se acuse a la persona por extorsión o soborno. Lo único que se tiene que probar que fue a cambio de algo. Estas mociones se hacen todos los días, pero volvemos, al final del día, quien aquilata esa prueba y dirime credibilidad es el tribunal. Bueno, gracias a los tres. Tengo que darle más tiempo otro día para poder seguir discutiéndolo porque hace falta, hay muchas preguntas en el tintero. Gracias a los tres. Voy con Margarita, adelante. Bueno, qué bueno estuvo el programa, hay tantos temas, ¿verdad? Así que mañana tendremos que darle seguimiento a tanto al puente como a todo. Recuerda que es responsabilidad compartida. No es compartida. Bueno, señores, los vamos a dejar con la bóveda de Tele 11 y mañana seguimos con más aquí jugando Pautadura. Que descansen, que disfruten la noche. Buenas noches.